En estos temas de dibujo artístico, vamos a ver ahora que es el cinturón de la cabeza. Cinturón de la cabeza. Es una medida que nos va a ayudar mucho en cuanto a lo que son las medidas. Tú sabes que para los que hacemos dibujo artístico es muy importante todo este asunto de las medidas. ¿Sí? Ok, entonces digamos que esta es una cabeza. Como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, te acordarás que la cabeza tiene algo así como tres cortes. Bueno, digamos que son tres cortes que nos hacen que la cabeza nos quede así como en 1, 2, 3 y medio. No vamos a repetir aquí eso de estas medidas porque no tiene caso. Nos tardaríamos mucho repitiendo lo que ya hemos visto en otras ocasiones. Pero espero que te acuerdes, son una, dos, tres medidas que se supone que son iguales. Uno, dos, tres áreas. De la barbilla hacia la nariz. De la nariz hacia las cejas. Y de las cejas hacia el nacimiento del cabello, o sea, hacia la frente. Bueno, pues ese cinturón de la cabeza es este de en medio. Ahí para que nos vayamos entendiendo. Ok, esto. Esta área es el cinturón de la cabeza. ¿Por qué se llama cinturón de la cabeza? Si lo vemos desde otro ángulo, ahí vemos los cortes de la cabeza. ¿Sí se entiende? Ok, bueno, pues en el cinturón de la cabeza están contenidas varias partes importantes, tal vez las más importantes de la cabeza. Por eso se llama cinturón de la cabeza, porque es donde está contenido la oreja, o sea, del sentido de el oído, el ojo, los ojos, y la nariz, o sea, sentido de el olfato. Olfato, vista
y oído. Son 3 sentidos en un área muy pequeña. ¿Sí? En esta rebanada, podemos decir, de la cabeza. Ahí está contenido los órganos de 3 de los sentidos. Y esto es para que nos acordemos que si aquí lanzáramos o marcáramos un rectángulo, aquí en ese rectángulo quedan atrapados, contenidos, las cejas, los ojos, la nariz y las orejas. Sí, o sea, es muy importante esa parte y sobre todo ver la relación que hay. Donde están las cejas también está a esa altura la parte más alta de las orejas, y donde está la nariz también está la parte más baja de las orejas. Lo mismo va a pasar si quisiéramos dibujar a alguien ya con otro movimiento, ¿no? Desde otro punto de vista. Tendríamos que poner esos órganos de o esas partes del cuerpo, tendríamos que colocarlas dentro de esta rebanada. ¿Sí? O sea, tú no me podrías poner la oreja aquí o acá abajo, porque entonces ya estarías haciendo un monstruito, ¿no? Ya no sería un ser humano normal, ya se vería muy raro. Sin embargo, ese tipo de errores se cometen si uno no sabe del cinturón de la cabeza, que aquí en este cinturón, en esta rebanada de cabeza, está contenido nariz, ojos, cejas y orejas. Entonces, cuando tú dibujes, siempre debes visualizar ese cinturón de la cabeza. Yo aquí hice los 3 cortes, aquí como que alguien llegó con un, no sé, como que este es un huevo y alguien llegó y le hizo un corte aquí, otro acá y otro acá. Nos dejó 4 piezas. 1, 2, 3, que se supone que miden lo mismo. 1, 2, 3 y la mitad de otra. Ajá. Y esta, la segunda de abajo hacia arriba, esta es el cinturón de la cabeza, que es lo mismo que estamos viendo aquí y lo mismo que estamos viendo aquí, esta rebanada. Aquí ya se ve el corte y la rebanada precisamente porque estamos viendo desde otro ángulo. Es importante que nos aprendamos todo eso a quienes nos interesa el dibujo artístico. Si lo que te interesa a ti es el dibujo de caricatura, tal vez no tenga tanta importancia, pero para los que hacemos dibujo artístico sí es muy importante. Incluso yo he visto que en caricaturas donde pues el dibujo es muy estilizado, no se puede decir que es dibujo realista, como los animes como se diga japoneses. El dibujo es muy estilizado, pero se ve que los dibujantes se saben bien la anatomía humana, desde luego. Em, entonces todo esto es importante, aun si tú no estás interesado en hacer retratos o en hacer dibujo demasiado realista o sí, pues digamos el cómic, como el cómic americano, que a veces era un poquito más serio. Ahora ya es como que también como medio manga, medio cómic, como que el dibujo asiático ha ido cada vez penetrando más en, en todo este mundo del dibujo, pero aun si tú lo que quieres es hacer un dibujo demasiado estilizado como el dibujo asiático, aún así tienes que aprenderte las medidas del rostro, bueno, no solo del rostro, pero en este caso estamos hablando del rostro, de la cabeza, y es importante que te lo aprendas. Acuérdate, cinturón de la cabeza.
Ya por ahí vamos a ir viendo algunos otros temas, otras medidas, pero acuérdate que el dibujo artístico no es así como sea, ¿eh? Tú, cuando alguien hace un dibujo, un rostro, y pone los ojos, las orejas, la nariz, donde sea, ahí puede haber errores, ¿eh? Aquí, por ejemplo, queda muy chica. Las orejas quedan muy chicas. Esto nos está indicando, el cinturón de la cabeza nos está indicando que la oreja debe ir más arriba, ¿sí? Siempre y cuando este personaje que acabo de dibujar esté mirando bien de frente. Si estuviera mirando un poquito como hacia abajo, entonces ya cambia el asunto. Pero si nos está mirando de frente, este personaje, entonces las orejas van a la altura de las cejas. Y la parte más baja de las orejas coincide con la nariz. Porque acuérdate que está esto que se llama, como dijimos, el cinturón de la cabeza o esta rebanada, segunda rebanada de la cabeza de arriba hacia abajo. ¿Sí? Una, dos, tres. Y bueno, aquí se rompe un poquito lo que habíamos dicho aquí, que es 1, 2, 3 y medio. 1, 2, 3 y medio. Aquí se rompe porque estamos viendo la cabeza desde arriba, entonces aquí es 1, 2, 3 y aquí sí ya probablemente ya estaríamos hablando de 4 áreas, pero ya lo vamos a ver en siguientes videos. Ok, pues gracias por ver. Soy Artemio Guevara y te saludo desde México Capital, Ciudad de México.